Bien, hermanos, en la sección anterior de los versículos 1 al 6 de este capítulo 4, Pablo dirige una serie de advertencias a Timoteo contra la apostasía o lo que llamamos el apartamiento de la verdad o de la fe, en la que allí en esa sección señalábamos la cuidadosa atención que debemos prestar a estas palabras. Y es que todo verdadero cristiano, todo verdadero creyente tiene el deber de hacer un uso responsable y fiel de los medios de gracia que Dios nos ha otorgado para perseverar en la fe. Es imposible que un verdadero creyente cometa el pecado de la apostasía, ya que Dios lo preserva hasta el día de su glorificación. Nosotros perseveramos porque Dios nos preserva. No obstante, esta verdad no debe llevar a ningún creyente a la ociosidad espiritual para vivir la vida cristiana descuidada, porque es de esta manera que empieza, hermanos, a desarrollarse un proceso que quizá terminará en apostasía definitiva. Y eso es lo que evidenciará que tal persona nunca fue un verdadero cristiano. Estoy diciendo que todos aquellos hermanos, todos nosotros podemos ser vulnerables a la apostasía, al apartamiento de la verdad. Por eso debemos ejercitarnos en nuestra vida de piedad por medio o a través de los medios de gracia para fortalecernos. Pero si un día llegamos a apartarnos definitivamente de esa verdad que nos ha sido enseñada y predicada, estaremos expresando que nunca fuimos lo que creíamos ser, verdaderos creyentes. La sección que vamos a empezar a estudiar a partir de ahora, Pablo ahora llama la atención a Timoteo sobre la importancia que envuelve la labor del ministro del evangelio con respecto en su lucha precisamente contra la apostasía que amenaza a la iglesia. Estamos hablando del criterio verdadero por el que se debe evaluar a un hombre de Dios para esta labor. Es decir, voy a hablar en esta mañana de las cualidades que deben ser parte de un ministro fiel y excelente de Jesucristo para poder repeler los ataques que van a venir, por supuesto, porque así Pablo nos lo había hecho saber, que en los posteriores tiempos vendrán muchos y apostatarán de la fe. Así que él debe preparar no solamente su vida para resistir este ataque impetuoso, sino que también debe preparar a la iglesia para que la iglesia esté fortalecida y no sea vulnerable ante tales ataques. Así que una vez más vemos en esta sección la importancia que el apóstol Pablo da a la iglesia y a su ministerio en el crecimiento de la vida de piedad. Pablo desea que la iglesia crezca en piedad, se fortalezca en una vida que agrade a Dios, que sea conforme al temor y al amor de Dios. Pablo ya había dicho a Timoteo en el capítulo 3 del versículo 14 al 16 cuál era el motivo de escribir esta carta. Dice en el versículo 3, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Recuerden, hermanos, que Pablo al pasar por Éfeso dejó a Timoteo y él arrancó hacia Macedonia, pero dejó a Timoteo, así que Timoteo queda solo en Éfeso para corregir lo deficiente. Y de manera particular lo que estaba sucediendo con esos falsos maestros necesitaba ser corregido, porque precisamente muchos estaban siendo arrastrados de la apostasía, por la apostasía hacia doctrinas erróneas. Y el deseo de Pablo era ir pronto a visitar a Timoteo como lo había planeado, aunque él entendía que cualquier cosa podría impedir que ese plan que Pablo había trazado se llevara a cabo. Pero como él no quería aplazar las instrucciones que él debía dar a Timoteo por la importancia del caso como revestía, entonces le escribe esta carta y le dice allí en el versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto ir a verte, para que si tardo sepas, Timoteo, cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Timoteo, como ministro del evangelio, debería saber cómo tratar apropiadamente los asuntos concernientes a la iglesia del Señor debido a la importancia que ésta reviste. Sabemos que la iglesia
tiene la importancia que tiene la iglesia en la vida de los hermanos para que puedan crecer en la vida de piedad. No podemos crecer, hermanos, en la vida de piedad a menos que la iglesia se conduzca como Dios ha mandado en su palabra, como Él lo ha revelado en la Escritura. Y la iglesia, hermanos, dice la Biblia que la iglesia es la casa de Dios. Hermanos, nosotros podemos ver los templos del Antiguo Testamento llenos de humo y de la gloria de Dios, pero mayor gloria es la que estamos presenciando nosotros cuando nos congregamos ahora en el Nuevo Pacto. Ahora, la función de la iglesia no solamente es que es casa de Dios, sino que tiene una función y es proclamar y defender la verdad de Dios. Y esta verdad es la única capaz de producir piedad en las personas creyentes. Hermanos, no solamente el Evangelio de Jesucristo tiene el poder para salvar a los pecadores, sino que ese poder del Evangelio tiene poder también para fomentar en los cristianos la vida de piedad, una vida agradable delante de los ojos de Dios. De tal manera que la iglesia reviste de tanta importancia para el creyente que no se puede entender una vida cristiana saludable independientemente de la iglesia y de su ministerio. No podemos vivir de una manera saludable espiritualmente a menos que seamos parte de una iglesia para recibir los beneficios que Dios nos da por medio de su palabra, que es la verdad que la iglesia sostiene. Y la importancia de la iglesia está estrechamente relacionada con el asunto que vamos a considerar precisamente en esta sección de esta mañana. Ahora, si vamos a detener, hermanos, la apostasía, el avance de la apostasía, y vamos a estimular a la piedad en la vida de la iglesia, sus ministros y todavía más la iglesia deben saber cuál es la labor que los pastores tienen para sus iglesias respecto a este asunto. ¿A cuál asunto? Al asunto de la apostasía. Al conocer una iglesia, la naturaleza de la tarea que tienen los pastores, lo primero que podemos decir es que la iglesia tiene una base bíblica para evaluar sus ministros. Es lo primero que podemos ver, pero lo segundo que podemos decir es que será protegida contra el error de despreciar el trabajo pastoral y de descuidar la importancia que posee el ministerio de la iglesia en nuestras vidas también. Así que en la enseñanza anterior nosotros vimos que el desarrollo de la apostasía empieza cuando precisamente, hermanos, se descuida la predicación de la verdad para prestar oídos a las falsas doctrinas. Cuando la persona deja de congregarse en la iglesia para exponerse a la predicación, para examinar su corazón, para conocer al Señor, la voluntad del Señor, esta persona será presa fácil de estas falsas enseñanzas. Así que el individualismo que identifica nuestros días hoy se ha introducido sutilmente, hermanos, en la vida de la iglesia. Hoy somos testigos de un fenómeno que ha surgido, el cristianismo sin iglesia. Ustedes han escuchado de personas que profesan ser creyentes, pero no son parte de una congregación, no son parte de una membresía. Muchos que dicen ser cristianos menosprecian las iglesias, donde la norma que lo rige es su propia norma, su propio criterio. Pero noten que aquí estamos hablando de que Pablo le está diciendo a Timoteo, no solamente la iglesia, la casa de Dios, allí es donde los hermanos van a crecer en piedad a través de la predicación de la palabra, sino que entiendan que fuera de ella no pueden crecer. Y es allí donde conocemos qué es lo que dice Dios para nosotros, cómo debemos vivir la vida. Como decía el doctor Martin Lloyd-Jones, el cristiano, aunque siga siendo un individuo, nunca debe ser individualista. Hermanos, obviamente seguimos siendo personas individuales, pero el cristiano no debe ser individualista. Eso no lo lleva a vivir apartado del pueblo del Señor. De hecho, una de las fragilidades o grietas de la vida espiritual de un creyente es que se aleja muy reiteradamente del pueblo de Dios. No permanece con el pueblo de Dios, mantiene en muchas ocasiones lejos del pueblo. Y no debemos pretender tener comunión con Cristo si mostramos indiferencia y menosprecio hacia la iglesia de Cristo. Por esa razón, al final de la carta a los tesalonicenses, Pablo centra la atención de estos creyentes a lo relacionado con el ministerio y la vida de la iglesia. Dice en 1 Tesalonicenses 5:12, y noten la exhortación que Pablo da a los hermanos de Tesalónica. Dice así, que os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan.
Y dice así que los tengáis en mucha estima por amor o por causa, y de amor por causa de su obra. Así que aquí estamos dando una responsabilidad de la iglesia para con sus líderes. Noten, hay una responsabilidad de la iglesia para con sus líderes. Y sigue diciendo, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos espiritualmente, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y esto es responsabilidad de los miembros para con la iglesia. Así que aquí encontramos una responsabilidad de la iglesia para con sus líderes, pero también encontramos una responsabilidad de los miembros para con el resto de los miembros. Los creyentes no deben descuidar el ministerio y la iglesia local, porque todo miembro es parte activa de la iglesia. Todo creyente debe saber cuál es la responsabilidad de los pastores en tiempos de apostasía. Es lo que quiero recalcar especialmente. Por eso es que en esta sección estaremos considerando dos puntos. En primer lugar, veremos el deber que tienen los pastores para con la iglesia en tiempos de apostasía. Y en segundo lugar, veremos el deber que poseen los pastores hacia sí mismos. Pero yo solamente voy a tratar el primer punto. Veremos el deber que tienen los pastores para con la iglesia en tiempos de apostasía. Así que veamos nuestro primer punto, el deber que tienen los pastores para con la iglesia en tiempos de apostasía, versículos 6 y 11. Dice, si esto enseñas, le dice Pablo a Timoteo, recuerden que Timoteo es una figura de pastor que quedó encargado de la iglesia de Éfeso para corregir lo deficiente, y Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Versículo 11, esto manda y enseña. De aquí deducimos dos enseñanzas. En primer lugar, los pastores tienen el deber de advertir como una atalaya de la falsa enseñanza. Tienen que advertir. Y en segundo lugar, los pastores tienen el deber de enseñar la verdad de Dios. Por un lado, de advertir de la apostasía de las enseñanzas erróneas, y por otro lado, predicar y enseñar todo el consejo de Dios a la iglesia. Es su deber, es su responsabilidad, y él tendrá que rendir cuentas a Dios de esto. Así que en primer lugar, veamos a los pastores, tienen el deber de advertir al pueblo de Dios de la falsa enseñanza. Ellos tienen ese deber como una atalaya. Pablo dice en Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Ahora, esto se encuentra en el contexto de la sección anterior de los versículos 1 al 6, en la que Pablo advierte a Timoteo contra la apostasía. Y es interesante que el verbo enseñar, que vemos en el versículo 6, no es el mismo que vemos en el versículo 11, aunque la palabra se ha traducido enseñar y enseñar. Dice, si esto enseñas, y en el 11 dice, esto enseña también. Pero no son las mismas palabras. Aquí es interesante que el versículo 11 viene del término didascalia, cuyo significado literal es enseñanza. Es como alguien que imparte doctrina y enseña. Pero en el versículo 6 no está hablando de eso. Viene del término griego hupotutemi, cuyo significado es recordar, advertir. Es como si Pablo le dijera a Timoteo, Timoteo, debes someterte a estas cosas a los hermanos, o Timoteo, debes someter estas cosas a los hermanos, es decir, debes poner un fundamento bajo sus pies, que ellos estén seguros. ¿Qué es lo que está diciendo? Timoteo, adviérteles de la apostasía. La palabra enseñanza es como una advertencia. Adviérteles, no es tanto enseñarles, adviérteles sobre las falsas enseñanzas. Y ese fundamento es la advertencia de que hay un error, de que viene la apostasía, del peligro de caer en la apostasía. Precisamente Pablo ya había dicho que el Espíritu Santo dice que en los postreros tiempos vendrán ¿qué? Falsos profetas, falsas enseñanzas. Y ese es el peligro en el que él está, y entonces él está advirtiendo, cuidado, la apostasía va a venir, estén alerta, estén vigilantes, pongan ese fundamento para que se pueda edificar una sana vida cristiana. Ya hemos mirado, hermanos, el daño que trae en las iglesias, en una iglesia, las falsas enseñanzas. Por tanto, los pastores deben ser responsables con su deber de advertir a los hermanos del peligro venidero, de señalarles que será
el producto final de algunos errores que en su forma inicial se estaban manifestando ya ahora, pero que en su desarrollo completo se manifestó o se manifestarían en un futuro. Pueden ser que estas cosas comiencen a brotar desde ahora, pero en un futuro vamos a mirar cómo estas cosas empezaron y no fuimos advertidos y permitimos que estas cosas comenzaran a minar la iglesia, y muchas iglesias por eso terminaron siendo sinagogas de Satanás. Así que el Señor Jesús, por eso dice en Mateo 7:15, recuerdan, hermanos, cuando Él termina la conclusión del Sermón del Monte, su conclusión es esto: guardaos de los falsos profetas. Y Pablo en Romanos 16:17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Noten el tono de advertencia que Pablo y el Señor Jesucristo da a los suyos. Como ya hemos dicho, hermanos, el desarrollo de la apostasía empieza cuando no se presta a la atención a la verdadera palabra de Dios para poner nuestro oído atención a las falsas enseñanzas. Sabemos que un verdadero creyente no puede ser engañado por un falso maestro de manera que lo arrastre totalmente a la apostasía, pero noten esto, aquí hago un pero sí puede introducir en la mente de ese hermano falsas enseñanzas que impedirán que su crecimiento sea sano. Vuelvo a repetir eso. Aunque la apostasía, un verdadero creyente no lo puede llevar a apostatar definitivamente de la fe, sí lo puede llevar a impedir un crecimiento sano en la fe. Por esa razón fue que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, para que corrigiera esto, porque esto iba a traer problemas a la iglesia de Éfeso. En 1 Timoteo 1:3 él ya había dicho esto: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Por qué? Porque esto va a traer que muchos apostaten y se va a desarrollar la fe, y muchos les impedirá el crecimiento sano. Y sigue él: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien, note esto, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Aquí Pablo está señalando, esas doctrinas falsas van a impedir el crecimiento sano, salubre de los creyentes. No solamente van a arrastrar a muchos al error y a terminar apostatando de la fe, sino que impedirá el crecimiento. Y el término edificación que encontramos ahí en el versículo 4 de 1 Timoteo 1 es una traducción del término griego que significa literalmente mayordomía de Dios, la de la fe. Habla una cosa de administración de la verdad que Dios nos ha dejado. Acuérdense que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ella se le ha entregado la verdad, no es dueña de la verdad, pero se le ha depositado para ser fiel administradora de la verdad. Ahora ella debe hacerlo. Entonces es como si Pablo dijera: no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que hacer avanzar el plan redentor que es por medio de la fe. Es decir, mira, si van a impedir que la palabra de Dios sea escuchada y van a poner enseñanzas falsas, va a impedir crecimiento, porque Dios lleva el avance del reino en su iglesia por medio de la predicación fiel de la palabra. Es por medio de ello, no escuchando a espíritus engañadores, no escuchando a hermanos falsas enseñanzas. Este plan es el que Dios diseñó para la salvación de los perdidos y la santificación de los creyentes. Pero las falsas enseñanzas estorban en el plan de Dios. ¿Sabe por qué? Ya que traen confusión en muchos incrédulos e impiden a su vez que el creyente avance en su fe. Porque muchos impíos están confundidos. Ellos no saben qué creer, porque hay tantas enseñanzas falsas que se parecen a la verdadera, que ellos están confundidos y no saben a quién creer. Pero por otra parte, ¿por qué muchos cristianos no están avanzando? Porque tienen una mezcla entre verdad y medias verdades. No es creer solamente hermanos, una media verdad es una mentira. Una media verdad es una completa mentira. Pero muchos cristianos conocen la verdad a medias, y eso es peligroso. Ahora, y eso es así porque el plan de Dios avanza por medio de la fe, pero la fe
que está fundamentada en la palabra de Dios. Es una fe, hermanos, que no se basa en revelaciones ajenas, sino en la palabra de Dios. Pero cuando los falsos maestros distorsionan, porque ¿qué van a hacer ellos? Distorsionar la palabra de Dios, el inconverso es confundido y el creyente no avanza en su conocimiento o crecimiento de la fe. Las doctrinas erróneas acarrean estragos terribles a los que las escuchan. No solo van en detrimento de nuestra teología, sino más bien aún de nuestra vida de piedad. Dios nos ha creado de tal forma, hermanos, que la información que llega a nuestra mente llega por medio de ¿qué? Del oído. Y esa información repercute en nuestra vida, sea para bien o sea para mal. Por eso Satanás trata de infiltrar en nuestra mente sus mentiras y engaños. Es posible tener una vida piadosa y firme si esa vida no está fundamentada en la enseñanza fiel de las Escrituras, pero ahí es que vemos, no es posible eso. No es posible tener una vida piadosa y firme si esa vida no está fundamentada en la enseñanza fiel de la Escritura. Hermanos, Dios nos llamó a ser piadosos. De hecho, nuestra esperanza y en la expectativa de la segunda venida de Cristo, ¿cuál es? Que vivamos santa y piadosamente. Ahora, ese paso en la iglesia de Tesalónica, donde los creyentes estaban tan precavidos contra los falsos maestros que se habían pasado al otro extremo. Yo sé que, hermanos, habían unos hermanos que se estaban convirtiendo un poco en legalistas con esas falsas enseñanzas, pero hay otras falsas enseñanzas que no nos llevan al legalismo, a traer mandamientos de hombres, a creer que la salvación es por obra, como pasó en los Gálatas, ¿no? Que creían que la salvación era por obras más la gracia de Cristo. Bueno, los de Tesalónica se fueron a otro lado. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice el Señor, no apaguéis el espíritu. Y aquí lo contrario, hermanos, noten aquí, lo que quiero señalar aquí de esto. ¿Cuál fue el problema de los de Tesalónica? Bueno, que tal vez el problema de los efesios es que escuchaban de todo, la verdadera enseñanza y la falsa. Sí, ese es el problema de la iglesia en que Timoteo está corrigiendo lo deficiente. Ellos estaban escuchando lo falso y lo verdadero. Y él dice, no, un momento, rechacen lo falso y escuchen lo verdadero. Pero ahora, ¿qué hicieron los hermanos de Tesalónica? Miremos allí. Dice, no apaguéis el espíritu, versículo 20, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Recuerden, hermanos, ahora yo quiero que ustedes recuerden algo. Los creyentes de este tiempo no poseían las escrituras del Nuevo Testamento completo. Recuerden que apenas se estaba revelando y se estaban poniendo por escrito muchas de las cartas, pero no tenían el Nuevo Testamento completo como nosotros lo tenemos. Ahora, ¿qué pasaba? Bueno, por esta razón, en ese tiempo Dios dio el don de profecía para recibir revelación directa de Él. Y cuando surgía un problema en la iglesia concerniente a algún asunto, el profeta recibía una revelación de Dios. ¿Y qué pasaba? Y la comunicaba a los hermanos de la iglesia. No obstante, como había verdaderos profetas, ¿sabe qué pasaba? También se infiltraron falsos profetas. Yo no sé, siempre Dios levanta verdaderos profetas, ahora levanta el diablo falsos profetas para confundir, para tratar de detener el avance del reino de los cielos. Y digo tratar, porque él no podrá detener el avance del reino de los cielos. Pero no obstante, se infiltraban esos falsos profetas en algunas ocasiones, y ciertos hermanos de esta iglesia, ¿sabe qué? Determinaron una sabia decisión. ¿Qué determinaron? Pues como los de Éfeso escucharon a uno y al otro, nosotros no vamos a escuchar ni al uno ni al otro. Ni el que dice la verdad, ni el que predica la mentira. Esa fue la determinación. Esas fueron al otro lado extremo. Así que esta es la misma determinación que han tomado muchos en nuestro tiempo, ¿no? Se han cansado de escuchar tantas mentiras que ya no escuchan a nadie. Como se ha dado cuenta que hay falsos maestros, ahora hay falsos pastores que enseñan mentiras, pero hay personas que han decidido determinar y decir, más bien, perdón, yo ya no escucho a ninguno de esos. Todos son hombres, son mentirosos. Pero el problema, hermanos, con estos creyentes, como muchos de hoy, en Tesalónica, es que al hacer eso, no iban a escuchar a los profetas verdaderos.
Por eso Pablo le dice en los versículos 19 y 20, no apaguéis el espíritu. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y el espíritu se iba a entristecer porque no estaba siendo provisto por la palabra de Dios que fortalece nuestra fe. Dice él, no menospreciéis las profecías. Si rechazamos lo que el Espíritu Santo tiene que decir, no sea por la Biblia o sea por hombres fieles que Dios ha capacitado para predicarnos su palabra, estamos impidiendo que su obra en nuestras vidas avance. Por tanto, en lugar de determinar no escuchar a nadie, dice Pablo, examinarlo todo. No se trata de no escuchar a nadie, no, de examinemos qué es lo de Dios y qué no es de Dios. Los creyentes deben aprender a discernir entre la verdad y la mentira, entre lo correcto de lo incorrecto, entre lo bueno de lo malo, entre lo que debemos oír y lo que no debemos oír. Eso es similar a lo que el apóstol Juan escribió en Primera de Juan 4:1. Ustedes recuerdan que en ese tiempo había una doctrina gnóstica que se había introducido a la iglesia y estaban negando que Cristo había venido en carne. Simplemente eran los llamados dócetas. La palabra dóceta viene de la palabra dokeos, que significa apariencia, y ellos decían que Cristo no había venido en carne, que eso simplemente era una imaginación de ellos, y negaban la doctrina de la encarnación de Cristo. Y por eso Juan, que les dice en Primera de Juan 4:1. Y noten que Juan hace esta exhortación en el contexto del amor de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la doctrina con el amor de Dios? Que si nosotros no tenemos una buena doctrina, no tenemos una buena práctica de amor. Porque el amor fluye de la verdadera doctrina. Por eso dice, amados, no creáis a todo espíritu. Y obviamente detrás de toda enseñanza falsa está un espíritu de un demonio. Ahora lo que decíamos también cuando tratamos 1 Timoteo 4, que la enseñanza dice que vendrán muchos que apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Y aquí Juan dice, no creáis a todo espíritu o a toda enseñanza, sino probar los espíritus, las enseñanzas si son de Dios. Porque si no son de Dios, ¿de dónde vienen? De los demonios. Pero ¿quiénes que las predican? Hombres. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que el apóstol Juan tuvo que combatir contra esas falsas enseñanzas. Por eso se vio en la urgente necesidad, como todo hombre fiel y ministro excelente, debe advertir a la iglesia de su época que tuvieran cuidado con estos falsos maestros, y les dice que no deben creer a toda enseñanza, más aún cuando esta es totalmente contraria a la enseñanza apostólica, cuando dice el mismo apóstol Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso socava el fundamento. No podemos fundamentarnos, no podemos edificar sobre una falsa enseñanza. Eso traerá detrimento a nuestra vida de piedad. No seremos piadosos. De hecho, eso empezará a llevarnos a muchos a apartarnos de la verdad. Y Juan exhorta a sus destinatarios de esta carta a distinguir cuidadosamente entre las enseñanzas del Espíritu de Dios y las enseñanzas falsas que vienen de los demonios. No toda enseñanza es del Espíritu de Dios. Hermanos, de hecho, cuando usted escucha una falsa enseñanza, puede decir claramente, sin dudar, esa doctrina viene de los demonios, aunque la esté predicando un hombre. No toda enseñanza es del Espíritu de Dios. Por consiguiente, Juan aconseja a los cristianos a probar los espíritus para ver si son de Dios. Ahora, ¿cuál no es nuestro elemento o cómo podemos probar eso? A través de del conocimiento de la palabra de Dios. Y Juan nos llama a verificar toda la enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Pero dice Juan que no solo debemos juzgar su doctrina, sino también su conducta. Su comportamiento, su doctrina, no solamente la ortodoxia, sino la ortopraxis. Una correcta doctrina lleva a una correcta práctica, pero una falsa doctrina lleva a una conducta totalmente impía, que no es piadosa, pecaminosa al conducto. Es lo que lleva. Entonces Pablo pasa a decirnos la consecuencia de esta prueba. Dice, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Así que en el mismo momento, hermano, en que usted esté persuadido de que se trata de un mandamiento bíblico, usted debe estar dispuesto a vivir a la luz de tal mandamiento. Es muy agradable para Dios que una persona esté dispuesta, y esto es importante, hermano, no solamente que hace ver o que asienta y diga, bueno, yo estoy de acuerdo con la sana doctrina, sino que esta persona esté dispuesta a cambiar su estilo de vida por obedecer esa palabra que está aprendiendo.
Porque el hecho no es decir, yo sé la doctrina, pero ¿cómo vives? No es una inconsistencia o un divorcio entre lo que profeso creer y entre lo que vivo. Porque los falsos maestros no solamente son los que enseñan falsas enseñanzas, sino que muchas veces ellos enseñan cosas buenas que son así, pero viven diferente a lo que enseñan. También son falsos maestros. Porque con su estilo de vida están enseñando una cosa contraria a la que predican. Y están transmitiendo una enseñanza falsa con su forma de vivir. Por eso Pablo le dice que retengan lo bueno. Dice Pablo, absteneos de toda especie de mal. Aléjense de toda enseñanza que no sea bíblica, porque tales enseñanzas en algún momento dado, influirán perjudicialmente en nuestra vida de piedad. Así que el énfasis en que el creyente evite completamente cualquier clase de enseñanza o comportamiento maligno crecerá. El énfasis es ese. La Escritura no permite en ninguna parte de que los creyentes se expongan a las influencias de lo falso o lo malo. Sí, porque hay personas que dicen, yo sé que es malo, pero voy a ver qué bueno puedo sacar de allí. Hermanos, tampoco la Biblia da derecho a eso. Cuidado. Hay cristianos que yo sé que dicen, pastor, yo estaba viendo un video de YouTube, yo sé que tal persona es malo y todo eso, pero voy a examinar y a retener lo bueno. No, mamá. Si ya sabemos que es un falso maestro, nada de eso podemos hacer. Debemos huir de esas falsas enseñanzas. Pero en cambio deben abstenerse de esas cosas, incluso huir de ellas, como dice Pablo. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 6:8, huir de la fornicación. En 1 Corintios 10:14, huyan de la idolatría. En 1 Timoteo 6:11, Pablo exhorta a Timoteo diciéndole, huye de las pasiones juveniles, huye de la codicia y el amor al dinero. Segunda de Timoteo 2:22, Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles, etcétera. Siempre hay maneras de huir. Huye de estos falsos maestros, huye de las falsas enseñanzas, porque eso va a traer detrimento, daño a tu vida de piedad y va a entorpecer tu crecimiento espiritual. Entonces lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que un buen ministro del evangelio es aquel que cumple con el deber de advertir a los creyentes contra los falsos maestros y sus enseñanzas. Dice Pablo, si esto enseñas a los hermanos, ¿sabe qué? Serás buen ministro de Jesucristo. Por eso precisamente la predicación es las cualidades de un ministro excelente de Jesucristo, porque la palabra, aunque Reina Valera lo tradujo buen ministro, la palabra realmente, literalmente significa excelente. Sin embargo, hermanos, el deber del ministro del Señor para el pueblo, para el bien de la iglesia, no termina allí. Los pastores, no solamente de una congregación, no solo tienen el deber de advertir a la iglesia contra el error, sino que además es claro que su deber es enseñar la verdad. En segundo lugar, los pastores tienen el deber de enseñar a la iglesia la verdad de Dios. Recuerden, no solamente de advertir de las falsas enseñanzas, sino tienen el deber de enseñar a la iglesia la verdad de Dios. Para poder identificar, hermanos, la falsa doctrina, primero debemos conocer la verdadera doctrina. No, miren, no se trata de conocer todas las doctrinas falsas. Es como si yo dijera, bueno, hermanos, vamos a hacer un estudio de todas las doctrinas falsas. Hermanos, no acabaríamos nunca. Me la pasaría aquí enseñando, esto enseña tal secta, esto enseña tal secta, identifíquenla, esta es la mentira de esta es la mentira de esa. No, hermanos. Para poder identificar la mentira, no se enseña predicando enseñanzas de la mentira, sino predicando la verdad para identificar la mentira. Para identificar la falsa doctrina, debemos conocer la verdadera doctrina. Un pastor no puede empezar a enseñar las múltiples maneras sutiles cómo se camufla el error. Eso nos gastaría toda nuestra vida. De hecho, nunca acabaríamos, ya que son innumerables, y no quedaría lugar para enseñar la verdad, la cual es la labor del pastor. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, noten aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hablan del aprovechamiento, el crecimiento, edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué?
para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, niños son los que se dejan llevar por cualquier cosa, ¿cierto? Pero para que no seamos niños fluctuantes, ¿qué debe hacer? Debemos ser preparados por un buen ministro en la verdad. Dice aquí, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Noten todas las palabras que Pablo está diciendo, lo mismo que estamos hablando. Conociendo la verdad, identificamos el error, crecemos en nuestra fe, somos edificados y estamos creando una resistencia para poder discernir la mentira y rechazarla. Pablo nos está diciendo aquí que no solamente debemos combatir el error, conociendo la verdad. Y los pastores tienen esa responsabilidad de enseñar a los creyentes la verdad y la verdad que la iglesia debe creer. Noten eso, la verdad que la iglesia debe creer. Una ilustración de esto es, usted lo sabe, los cajeros, ¿no? Hermanos, cuando una persona se le va a trabajar en un banco como cajero, saben que ellos son los que recepcionan el dinero que entra a los bancos, más que todo en las cajas. Pero una de las formas en que ellos precisamente se les entrena para que no reciban billetes falsos, ¿qué hacen? Su entrenamiento es conocer bien el billete verdadero, el dinero verdadero, para que cuando llegue el falso lo pueda identificar fácilmente. Precisamente, si el creyente conoce la doctrina verdadera, puede identificar fácilmente las doctrinas falsas. Así que esto es precisamente lo que tiene que hacer un pastor con la iglesia, enseñarle todo el consejo de Dios para que adquieran discernimiento. Me parece que la palabra que utiliza mucho el Nuevo Testamento para discernimiento es la palabra doqueos, que significa probar los metales. No todo lo que brilla es oro, no hay que probar si es oro. Se parece al oro, hay cosas que se parecen al oro, pero no son oro. Y se pasa por una prueba de fuego y se identifica realmente si ese metal es lo que dice la persona que es. Nuestra fe, nuestra forma de discernir es, si conocemos la verdad, la palabra de Dios es el fuego que prueba y lleva el escrutinio de qué es verdad y qué es falso. Por cierto, a lo largo de todas las epístolas pastorales se nos revela que la labor principal de un pastor está tan estrechamente conectada con la enseñanza que no podemos imaginarnos una cosa sin la otra. Hermanos, cuando hablamos de un pastor, su oficio principal y esencial es la enseñanza. De hecho, en muchas partes del Nuevo Testamento se le llama al pastor, se le llama maestro, el maestro de la palabra. 1 Timoteo 3:2 dice, noten esto, esta relación que tenemos. Dice, pero es necesario que el obispo, es decir, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. ¿Y cuál es la capacidad que él tiene? Apto para enseñar. Apto para enseñar. Ahora, no solamente dice que sea enseñable, sino que tenga la capacidad de enseñar. Y yo sé que toda la persona que tiene la capacidad para enseñar es enseñable. En 1 Timoteo 4:11 y 13 encontramos otra relación que tiene que ver con el pastor y la enseñanza. Esto manda y enseña. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y ¿qué? Y la enseñanza. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos, es decir, los pastores que gobiernen bien, acuérdense que una de las labores o funciones del pastor es gobernar, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Segunda de Timoteo 4:1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye para Timoteo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Él debe enseñar, él debe predicar con paciencia todo el consejo de Dios cuando es tiempo y cuando es fuera de tiempo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Tito 1:7, porque es necesario que el obispo, dice, hablando de los requisitos del pastor también en Tito, porque es necesario que el obispo sea, versículo 9, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza
y convencer a los que lo contradicen. Entonces vemos en todos esos textos que hay una relación estrecha entre el pastor y su función de enseñar. Entonces la enseñanza de la verdad va a ser el medio a través del cual el Espíritu del Señor promoverá la piedad de la iglesia y la responsabilidad a quien Dios ha delegado. Esa función es al pastor. Por eso es que a la verdad de Dios Pablo le llama el misterio de la piedad. En otras palabras, la verdad que promueve la piedad, hermanos. No puede haber vida de piedad si no hay palabra sana, si no hay predicación sana. Y Pablo nos muestra en la carta a Tito la relación estrecha que existe entre la verdad y la piedad. Noten Tito 1:1. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento de la verdad que es según la piedad. No puede haber piedad si no hay conocimiento de la verdad en el corazón. Ahora, yo no estoy hablando, hermanos, aquí el conocimiento de la verdad no es solamente un conocimiento intelectual. Hay personas que tienen conocimiento intelectual, pero eso no produce piedad. El conocimiento es experimental. ¿A qué me refiero? Que usted, por ejemplo, habla de la justificación, no porque solamente la sabe por enseñanza, sino que usted ha experimentado la justificación en su vida. A eso que me estoy refiriendo, a ese conocimiento de la verdad. Usted ha experimentado por medio del conocimiento y la experiencia en su vida esa verdad. Así que no podremos ser piadosos si desconocemos la verdad de Dios. Esa verdad debe ser enseñada por todo o con todo el peso. Y aquí es importante esto, hermanos. Esta enseñanza debe ser enseñada con todo el peso y la autoridad que Dios ha conferido a los pastores. Por esta razón, Pablo dice a Timoteo en el versículo 11 del capítulo que estamos estudiando, capítulo 4, esto manda y enseña, Pablo. Ahora, no, eso manda y enseña, Timoteo. Pablo no le pide a Timoteo que le haga sugerencias a la iglesia. Ay, hermanos, ¿cuántos quieren guardar el día del Señor? ¿Cuántos quieren obedecer a sus padres? No, tú debes hacer esto. Esto es mandamiento de Dios. No estamos ordenando algo que nos parece que fuera así, o no estamos dando un consejo a la gente. Estamos diciendo, hermanos, esto es lo que pide Dios, esto es lo que debemos de hacer. Pablo está diciendo a Timoteo, debes mandar que ellos obedezcan. Y de hecho esta palabra tiene un contexto militar. Es como un general manda a su capitán a que le diga a sus subalternos que se sometan a lo que se le ha mandado. Timoteo, Dios te ha dicho esto, por lo tanto, dile a los hermanos que obedezcan estos mandamientos. Un pastor que cumple fielmente con su deber tiene la responsabilidad de transmitir todo el consejo de Dios a la iglesia, todo. Cuando es incómodo y cuando es cómodo. Porque hay veces que hay predicaciones que no son para nada cómodas. Pero debemos predicar todo el consejo de Dios. De hecho, la palabra de Dios regula todos los aspectos de la vida del creyente. Todo, hasta lo más íntimo de nuestra vida es regulado por la palabra. Hermanos, Dios no nos llamó para vivir nuestra vida a nuestra manera. Si tú te consideras creyente y estás expuesto a la palabra, una vez que la escuchas, debes hacer lo que la palabra dice, porque es Dios quien lo está ordenando, si es una predicación fiel de la palabra de Dios. El término mandar que encontramos aquí significa ordenar. Es un llamado a la obediencia. Un pastor hace un llamado a la obediencia por alguien, porque el pastor es alguien que está en autoridad y Cristo como cabeza y autoridad de la iglesia le ha dado órdenes precisas, órdenes que regulan todos los aspectos de la vida del creyente. Por eso un pastor fiel no puede tomar solo una parte de estos mandatos. Él debe predicar todo el consejo de Dios. Por eso dice el salmista en el Salmo 19:7, dice que la ley de Jehová es perfecta, completa es la palabra que convierte el alma. Es decir, toda nuestra vida debe estar regulada por la palabra de Dios si en verdad somos creyentes. Si en verdad somos creyentes, hermanos, toda la vida será moldeada por la palabra de Dios. Y un pastor fiel a su labor se empeñará en tener un tono de autoridad en su enseñanza y no pasará por alto ninguna de estas cosas. Y hermanos, muchos pastores se ven tentados a ver caras no de buen gusto cuando uno está predicando algo que Dios manda. Pero aún así debemos hacerlo. Porque Pablo dice que si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo del Señor.
No venimos aquí a rascarle el oído a nadie, sino a decir, esto es lo que dice Dios. Recuerden los profetas del Antiguo Testamento, ellos no decían otra cosa, así dice Jehová. Y esto es lo que debemos de hacer. Su predicación se caracteriza por órdenes fundamentales en autoridad en la Escritura. Y debe, según Richard Baxter, mire lo que dice Richard Baxter, atornillar la verdad en la mente de los hombres. Eso es lo que tratamos de hacer los pastores, atornillar la verdad de Dios en la mente de los hombres. Que quede bien incrustada, que sepa que esa persona o queda cargada con su conciencia al saber que un mandamiento tan claro se ha sido dado y que si él se niega a obedecer esto, tendrá que rendirle cuentas a Dios de su pecado. Es dejarlos convictos de pecado. Nomás en esta carta de 1 Timoteo podemos darnos cuenta qué tanto, hermanos, comprende las ordenanzas de Dios con respecto a nuestras vidas. Cosas que un siervo de Dios debe enseñar con autoridad. En los versículos 3 y 4 encontramos mandamiento, por ejemplo, contra las falsas enseñanzas. En el versículo 8 al 11 de esta carta, en el capítulo 2, hallamos mandamientos sobre el orden del culto público. ¿Quiénes deben dirigir las oraciones? Eso ya lo está diciendo Dios. ¿Quiénes? Varones, oren hombres levantando manos santas, no las mujeres. También dice, y esto, mire, ¿cómo debe vestir la mujer en la congregación? ¿Cuál es la función de la mujer dentro de la iglesia? En el capítulo 5, versículo 4, 7 al 8, encontramos mandamientos sobre el cuidado que deben tener los hijos con sus padres en la vejez. En el capítulo 5, versículo 14, hallamos lo que debe hacer las viudas jóvenes. En el capítulo 6, versículo 2, tenemos mandamientos para la conducta de los siervos y empleados. Y en el capítulo 6, versículo 17, hallamos mandamientos para los ricos de este mundo. Toda la vida nuestra, lo que nos está diciendo toda esta carta, toda la vida nosotros debe estar regulada por la palabra de Dios y no por nuestro propio criterio. No por nuestra propia opinión, no seas sabio en tu propia opinión. Si en realidad es creyente, si en realidad temes a Dios. Porque si no es así, simplemente estás diciendo como esos obreros de la viña que mataron al hijo que mandó el siervo. ¿Sabe qué? No queremos que este gobierne sobre nosotros. Aunque tú estés aquí, pero no quieras obedecer, estás diciendo al Señor, no quiero que Él gobierne sobre mi vida. Yo quiero gobernar mi vida a mi manera y punto. Eso es lo que muchos en su corazón dicen. Y dice Pablo, aquí mándales estas cosas. Todo lo regula el evangelio. Si soy un verdadero creyente, Dios tiene que regular no solo algunos aspectos de mi vida, sino toda mi vida entera. Hermanos, ¿qué tenemos que sea nuestro? Nuestra alma, ¿de quién es? Del Señor. Nuestra vida es, los bienes que nos han entregado, ¿de quién es? Mi esposa no es mía, es del Señor más aún. Mis hijos le pertenecen a Él. Y yo tengo que hacer todo lo que Él me ha dado con lo que Él pide, como Él manda, porque son las cosas de Él. El individualismo no tiene lugar en la vida cristiana, como algunos dicen, yo voy a obedecer en esto, pero en estas cosas, qué pena, pastor, pero yo no. Pero no estás desobedeciendo al pastor, es a Dios y a Cristo como cabeza de la iglesia a quien está resistiendo. Porque esta persona dice, esta y no otra es la que quiero obedecer. Pero hermanos, no existe otra vía del evangelio. Si tú no estás dispuesto a someterte a todo el consejo de Dios, no estás dispuesto a seguir a Cristo y a agradarle a Él. Y la función de los pastores es enseñar todo el consejo de Dios a la iglesia. Por eso cuando hablamos de enseñar la sana doctrina, no nos referimos al estudio de ciertas doctrinas que hacen parte de lo que es esencial, hermanos, para el crecimiento de nuestra fe. La sana doctrina es todo aquello que es necesario para una vida cristiana saludable. Hermano, cuando usted decide qué obedecer, hay un problema en tu vida. Cuando usted es de los que escoge qué cosas obedece y qué cosas no, hay un problema en tu corazón y es muy grave. Esa es la razón por la que Pablo dice a Timoteo ¿qué es enseñar la sana doctrina? Tito 2:1. Noten lo que dice él, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto es lo que, ahora, ¿qué es una sana doctrina? Mire lo que sigue diciendo Pablo. ¿Qué es la sana doctrina? Que los ancianos sean sobrios,
serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Qué es sana doctrina? Que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no chismosas, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Qué es sana doctrina? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a no ser unas mujeres que están en la casa pero no ejercen su maternidad porque no aman al Señor. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a ser prudentes. Todo esto es la sana doctrina, hermanos. Esto es la sana doctrina. Cuando se enseña a esto. Esto es la sana doctrina. Pablo dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y este término habla no se refiere a una enseñanza formal en el púlpito, sino se refiere más bien a una conversación corriente. También indica una manera informal de hablar. Pablo se está enfocando aquí a un tipo de instrucción práctica, instrucción acerca de todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito, y esto nos lleva a las palabras, ¿se acuerdan, hermanos, que es como la idea de Deuteronomio 6, que debemos enseñar a nuestros hijos estando en la casa, fuera de la casa, andando por el camino, yendo por este lugar? Enseña, esa es la manera que Pablo está indicando aquí que debemos enseñar a la iglesia. No está hablando detrás de un púlpito, sino también en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de vida enseñemos. Y Tito tenía que cumplir ese mandato de hablar acerca de la vida recta, así como de la doctrina correcta. Él tenía que estar ocupado o preocupado por la instrucción de las ovejas que el Señor había puesto bajo su cuidado. Así que un buen ministro del Señor es aquel que no deja pasar ninguna oportunidad para instruir a los miembros de la iglesia que están bajo su cuidado en todo el consejo de Dios. Todo lo que este hombre habla es conforme a la sana doctrina. Por eso se le llama la sana doctrina, porque de ello depende la salud de las almas de los creyentes. Hermanos, qué responsabilidad tan grande Dios ha puesto sobre los pastores, ¿no? Por eso es que Pablo exhorta una vez y otra vez con solemnidad a Timoteo, como lo hace en 2 de Timoteo 4:1. Note lo que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Como diciéndole, Timoteo, ¿sabe qué? Tú un día compadecerás ante el tribunal de Dios. ¿Y sabes qué? Vas a rendir cuenta de lo que hiciste con la iglesia que Dios puso a tu cargo. Por eso le dice el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo debería ser fiel en el cumplimiento de su deber que se le había encomendado, y el Señor Jesucristo regresará y evaluará la obra de sus siervos. Dice Pablo, que se nos dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Según ese temor, los tratamos de persuadir a ustedes. Todo ministro fiel sabe que tendrá algún día que presentar cuentas a Dios, por eso no pierde el tiempo, para que a tiempo y fuera de tiempo redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, ustedes, cuando yo me paro antes del culto y empezar el culto, ¿por qué les doy estas exhortaciones? Porque es necesario hacerlo. Los pastores no fueron llamados a entretener a la iglesia ni para imponer su forma de pensar a los demás. Los pastores han sido investidos con toda autoridad de Dios para exponer con toda claridad delante del pueblo de Dios cuál es el camino por donde ellos deben de andar. Un gran privilegio, hermanos, es ser ministro, pero también acarrea una gran responsabilidad. Pero también, ¿qué responsabilidad ha puesto Dios, hermanos, también sobre los miembros de la iglesia? No piensa que toda la responsabilidad cae sobre los hombres del pastor, también sobre ustedes. Ellos tienen la responsabilidad, usted tiene la responsabilidad de no menospreciar ni descuidar la labor ni la enseñanza de los siervos de Dios. Así como yo tengo la responsabilidad de venir a predicar en la mañana y en la tarde, usted tiene también la responsabilidad de venir en la mañana y en la tarde a escuchar esa predicación que yo preparé en la semana. Usted es responsable también. Como yo soy responsable de enseñar, usted es responsable de oír y de estar ahí presente para escuchar el consejo de Dios.
lo cual estaría pecando contra Dios mismo. No se trata de justificar y de buscar excusas porque usted no lo hace. La iglesia tiene la responsabilidad, hermanos, de sostener el ministerio de estos hombres, entendiendo la importancia que este ministerio tiene para la vida piadosa y saludable de todos los miembros de la iglesia. Esto trae salud a la iglesia. Y hermanos, la pregunta, si un alimento me trae salud, ¿qué lo vamos a consumir? ¿Menos o más? Obviamente. Y si la palabra de Dios nos sana y va a traer crecimiento y fortaleza a nuestra fe, inmunidad contra la apostasía, entonces vamos a consumir más de ella, no menos de ella. Los miembros tienen la responsabilidad de venir preparados, no solamente de venir, sino de venir preparados a la iglesia, escuchar la exposición de la palabra de Dios predicada. Deben venir preparados. Hermanos, ¿con cuánto esmero deben venir? ¿Cuánto deben esforzarse? ¿Cuánto esfuerzo debemos hacer para que nuestra carne y el enemigo de nuestras almas no distraigan nuestra mente cuando estamos aquí? No estamos durmiendo. ¿Qué responsabilidad ha puesto Dios sobre la iglesia para escuchar ese mensaje? Podemos decir, hermanos, que la predicación de la palabra tiene una gracia especial del Espíritu Santo. Cuando se expone en una congregación la palabra de Dios fiel y correctamente, es Cristo quien está predicando a través de esos siervos fieles. Cristo está hablando, por lo tanto, la ausencia a un culto y a la predicación es ser indiferente a la palabra de Cristo. Porque es a través de estos hombres débiles que Dios ha escogido, que le ha placido guardar ese tesoro en vasos de barro, pero que la iglesia tiene el deber de darle el valor, pues exponiéndose a esa palabra, porque Cristo va a hablar a tu vida. Cuando la palabra es predicada, no simplemente se está recibiendo una verdad de parte de Dios, sino que el que oye está escuchando las mismas palabras de Cristo. Es decir, Cristo es recibido cuando la palabra de Dios es predicada. No está rechazando al predicador, está rechazando a Cristo. Dice el Cristo, el que me niega aquí y me rechaza acá, yo también lo negaré allá en los cielos. Esto es grave, hermanos. Usted prefirió en la tarde o hacer otra cosa que estar expuesto a la palabra de Dios. Usted está diciendo, es más importante escuchar el consejo de los malos que la voz de Cristo. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo ni en sillas escarnecedores se ha sentado, pero usted se sienta al lado de una mesa de impíos a escuchar en el día del Señor barbaridades, chismes, cosas que no sabe, pero sí desprecia la predicación de la palabra. ¿Por qué se ausenta de los cultos? Note la gravedad del caso. ¿A quién le estamos dando más valor? ¿A la palabra de los hombres o a la palabra de Dios? Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y cómo así que cuando uno predica, cuando un hombre fiel predica, Dios y Cristo está hablando? Eso lo dice la Biblia, sí, se lo voy a mostrar. Efesios 4:20, noten que es la misma iglesia que Pablo está escribiendo y dejó a Timoteo. En Efesios 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Noten lo que dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La pregunta que hacemos a este texto, ¿acaso Pablo está diciendo aquí que Cristo fue personalmente y habló a esos hermanos de Éfeso? No. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya no estaba aquí, ya había ascendido a los cielos. Entonces, ¿cómo dice que Pablo que ellos les escucharon a Cristo? ¿Cómo le oyeron si él nunca fue donde ellos? ¿Cómo lo pueden haber oído si estos creyentes se habían convertido muchos años después de que Cristo hubiera ascendido al cielo? ¿Cómo que lo habéis oído? Bueno, la respuesta es que cuando los ministros autorizados por el Señor fueron y predicaron esta palabra, Cristo predicaba a través y hablaba a través de esa predicación. Un puritano del pasado dijo al respecto: así que si Dios estima la predicación de esta manera, note que ¿quién le da esta gran estimación a la predicación fiel de la palabra? Dios. Así que si Dios estima la predicación de esta manera y Cristo lo estima de igual modo, nosotros deberíamos ¿qué se espera de nosotros? Estimarla también. Hermanos, lamentablemente eso no es lo que se vive en muchas de nuestras iglesias. Lamentablemente eso es lo que está carente en nuestras iglesias. No se presta atención
ni a las advertencias contra el peligro de la apostasía, ni se presta atención al consejo de Dios para ser vivido. Tal vez muchos lo escuchen, pero no lo vivan. Tal vez muchos escuchen esas advertencias, pero hacen oídos sordos a ellas. Hermanos, para concluir, existe un peligro real para el pueblo de Dios, la apostasía. Tristemente, hermanos, como decíamos nosotros, muchos de los que están con nosotros terminarán apartándose de nosotros, porque nunca fueron de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y Dios utiliza a sus ministros, hermanos, como un instrumento para combatir ese pecado en la vida de la iglesia. Los ministros del Señor tienen el deber de advertir a los creyentes contra la falsa enseñanza, pero también el deber de enseñar la verdad. Que Dios nos ayude, hermanos, a tomar esas cosas con humildad, a tomarlos con diligencia, porque nuestra vida, hermanos, pende de ello. Nuestra vida pende de esas cosas. Usted terminará en una condenación si usted hace oídos sordos y si decide escuchar a su perverso corazón y de poner la palabra de Dios. Que Dios tenga mucha misericordia de muchos aquí. Vamos a orar.